Qué bueno que mantiene la sintonía con Metrovisión, Canal 62 de Claro y de Aster, ahora mismo en el aire por Metrovisión. En el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, un profesional exquisito del derecho, y por qué no, un activista dentro de los activistas preponderantes de la sociedad dominicana. Y hemos querido invitar al abogado Manuel Sierra, mejor conocido como Manny Sierra, para que evaluemos algunos aspectos de la dinámica social dominicana. Buenas noches, Manuel. Es un placer para mí poderles acompañar. Buenas noches a ustedes y buenas noches al país que nos ve y nos escucha. Virgilio, la gente se puede confundir con Manny Sierra y dice, bueno, pero este es un abogado, lo veo en los tribunales, pero Manny es uno de los primeros locutores de renombre nacional en la República Dominicana. O sea, un hombre que viene de los medios y luego tuvo una formación jurídica y gracias a Dios viene de una de las provincias más trabajadoras de la sociedad dominicana, como es la provincia de Bauruco, orgullosamente el distrito municipal de Las Clavellinas, de donde es nuestro padre también y por defecto nosotros. Y ha sido un referente para la juventud de la región sur del país por su preparación académica, por su avance social y sobre todo por su capacidad profesional. Le escucho ahí con el tono de voz, le escuché que era un maestro de la comunicación. Rápidamente me di cuenta, el tono modulado y la voz, ¿verdad? Esa voz penetrante, sí, uno se da cuenta rápido. Muchas gracias, elogios. Manuel, yo te veo a veces opinando de la actividad social y quizás sin ser un político partidista, tú eres un activista social y mucha gente te escucha, te lee, te sigue y sobre todo se identifica con las causas sociales que tú a veces abrazas. Dentro de tu perspectiva profesional, ¿cómo tú ves el panorama político dominicano referente a las elecciones del próximo 5 de julio en medio de este proceso de pandemia que azota todo el territorio nacional? Bueno, es preocupante la situación justamente por lo último que has dicho, por la parte de la pandemia. Hay un temor bastante alto en la población de concurrir a las elecciones. Además de eso, es también un poco confusa la situación, bajo el entendido que cuando los partidos que están en el poder a su vez tienen candidatos que presentan, lógicamente los candidatos de la oposición, independientemente si tienen nivel o no de popularidad, van un poco cuesta arriba, porque lógicamente de alguna forma se está compitiendo con el Estado. Y competir con el Estado es una cosa extremadamente difícil, sobre todo en este tipo de país tercermundista, donde los presidentes siguen siendo rey y donde más que la operatividad de la institucionalidad, básicamente opera la persona. En ese sentido, tiene más fuerza la persona que la propia institucionalidad. Y eso se trasluce mucho en el aspecto político de toda el área de América Latina, básicamente, donde todavía el sistema de institucionalidad es muy débil, a excepción de uno que otro país. Y con esta pandemia, casualmente se ha visto que casi todos adolecemos de los mismos males, de la falta de institucionalidad y donde los presidentes todavía siguen teniendo un grandísimo poder en el seno de la población porque tienen la facilidad de poder manejar, digamos, la economía de estos países, que depende mucho el ciudadano de las finanzas del Estado. En ese sentido, yo veo un poco confusa la situación, independientemente de que las encuestas dicen que unos están arriba, que otros están abajo. Las diferencias tampoco son tantas, entonces por eso resulta un poco cuesta arriba poder pronosticar definitivamente quién pudiera resultar ganador. Ya Doctor, viene de experiencia, ya yo tengo la experiencia del 2012, por ejemplo, donde el candidato Mejía señalaba que tenía el triunfo y finalmente terminó perdiendo las elecciones. De manera que cantar victoria en este momento es difícil, muy difícil. Doctor, desde el ámbito olfato,
jurídico, político, social, ¿usted cree que se puede, que va a ser, va a tener concurrencia a las elecciones del 5 de julio? No, va a ser un poco, yo entiendo que va a haber una altísima abstención. No porque la gente no tenga el deseo de ir a votar, sino porque la gente tiene temor, sobre todo el sector que no depende de una posición política. Y entonces ahí es donde el gobierno, el candidato del gobierno pudiese tener una mejor oportunidad, porque lógicamente, para llamarle de alguna forma, sin que esto sea una expresión despectiva, quien te va a salir a la calle es el tigueraje, porque primero tiene necesidad de que de alguna forma el candidato del gobierno le facilite. Y ya eso es una práctica usual en las elecciones desde hace muchos años, donde el voto tiene un precio en la calle en el último día de las elecciones. Por tanto, la gente que tiene algún nivel de economía no va a correr tantos riesgos, sobre todo en las zonas muy urbanizadas. No te digo esto que en las regiones, en los pueblos, la gente no vaya a concurrir, pero de una u otra forma va a haber una abstención, porque la gente mayor de edad tiene algunos niveles de temor, porque la gente que tiene una economía, digamos, aceptable, no va a correr riesgo. Entonces, todos esos elementos están de por medio, que de una u otra forma yo entiendo que afecta un poco a la oposición. Manuel, la población dominicana en los últimos años hemos tenido la desgracia del clientelismo político como estrategia fundamental de personas que no tienen otra cosa que dinero. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero también la población tiene quizás gran culpa, porque un segmento importante de los pueblos, de las ciudades, de los barrios, procura el dame lo mío, cuánto hay para mí, conmigo nadie ha hablado, estamos reunidos. Y por eso vemos en municipios pequeños y en municipios medianamente electorales manejables, donde una persona sin ningún tipo de capacidad para ocupar una alcaldía, a través de la compra de votos o de favores a futuro, puede alzarse con la victoria. Este clientelismo, desde tu punto de vista como profesional del área del derecho y conocedor de la sociedad, ¿cree que puede marcar una tendencia en las elecciones a nivel nacional en este proceso del 5 de julio? Sí, es lo que le acabo de decir. Es que el candidato del gobierno, además de que maneja muchos recursos, tiene de una u otra forma los instrumentos del Estado. Basta con que el gobierno comience a meter un poco de presión con los policías y los guardias en la calle, ya eso de alguna u otra forma evita que la gente vaya a votar. Amén de que también maneja muchos recursos, sobre todo cuando se utilizan las instituciones del Estado con la forma de las tarjetas, ¿no? Eso es un secreto a voces, es decir, el gobierno, por ejemplo, el candidato de gobierno entiende que cuenta con una gran proporción de esa población que tiene o el bono gas, o el bono eléctrico, o la tarjeta solidaridad, o la que yo soy para ti, que es la última que acaban de dar. Es decir, toda esa gente con ese caramelo envenenado, lógicamente los gobiernos lo doblegan, sobre todo ante una población con unos bajísimos niveles de analfabetismo. Yo algunas veces digo que es una forma de la gente bufiarse a los políticos, es decir, la única vez que la gente dice, la única que yo puedo quitarle a un político es cuando llegan las elecciones, y ese es el momento que aprovechan. Es lamentable decirlo, pero es así. No sé cuándo va a cambiar esto, no sé cuándo va a cambiar, porque no es una práctica de ahora, es una práctica de muchos años, sobre todo en los últimos años, donde las ideas han desaparecido. Pero eso te iba a decir, Manuel, porque nosotros estamos escuchando, lo que tenemos mediana edad en política, estamos escuchando, por ejemplo, que se acusaba a Balaguer en los 12 años de uso y abuso de los recursos del Estado, y lo acusaba el PRD y el PLD. Pero ya hemos visto los gobiernos del PRD, hemos visto los gobiernos del PLD, y parece que todo el mundo se ha manejado más con el libro de Balaguer que con otros libros en la política dominicana. Sí, se perdieron las ideologías. Estamos hablando de cuando los tíos tuyos hacían política,
lo hacían porque creían en eso, porque iban a las universidades y se formaban en esas ideas. Hoy no, eso ha cambiado. O sea, las sociedades son totalmente distintas. Los medios de comunicación, sobre todo las nuevas tecnologías, donde ha dado una libertad exagerada al ciudadano, o un derecho o un reclamo de derecho acumulado de muchos años, porque lógicamente los grandes medios de comunicación habían, digamos, cerrado la posibilidad de que el ciudadano pudiese de alguna forma manifestar a su estilo lo que sentía. Entonces, ya eso se borró. En ese sentido, aunque tengamos mucho más libertad de expresión, tenemos muchos menos niveles de conocimiento en este momento. Un bachiller del 70 y del 80 abajo todavía pensaba y escribía y tenía juicio. Es decir, tenía ideas claras de lo que quería y hacia dónde iba, independientemente de que los gobiernos de ese momento manejaban todavía una gran franja de la población, pero hasta aún así la gente quería al candidato no por lo que le daban, sino que era un asunto sentimental. Fíjate cómo ha cambiado la situación. Hoy es por lo que tú me das que yo te doy un voto. Es decir, es como una especie de ir a un centro de prostitución. ¿Cuánto tú me pagas? Y te da la mujer que quiere. Excúsenme la comparación odiosa. Pero es la realidad. Pero es la realidad. De manera que, sí. Doctor Manicier, pero estamos en una diatriba diría yo, constitucional, entre no hacer elecciones y hacer elecciones. Si llegamos al momento de no hacer elecciones, aunque tengamos abstención, no hacerlas es un trauma mucho peor para la sociedad dominicana. Sí. No, yo creo... Entonces, yo le hago una pregunta. Si en el caso, usted cree que en el caso de haber una abstención, según lo que usted dice que esa abstención obligatoriamente le beneficiaría al señor Castillo. Bueno, digamos que es una especulación de mi parte, ¿verdad? Es un razonamiento especulativo, más que científico de mi parte. Y es viendo los segmentos poblacionales y partiendo de los niveles de necesidad. Yo me pregunto, una gente que tenga una situación económica un poco holgada, gente de 60 años hacia arriba, que tenemos una altísima población y que es la que tiene conciencia para ir a votar. Sí. Dice, bueno, ¿para qué yo voy a correr riesgo? Si yo tengo una situación económica holgada, ni nunca he dependido de un cargo político. Entonces, esos son de los elementos que en este momento yo observo para especular de que puede haber algunos niveles de abstención, por lo menos en las ciudades más concentradas, en las capitales de ciudades, sobre todo las más masificadas del país. No necesariamente tiene que ser así como yo entiendo pudiese pasar, independientemente de que estamos hablando de un partido que ya lleva 20 años y hasta los matrimonios, después que tienen 20 años, ya están un poco cansados. Tienen que... Doctor, no diga eso aquí, que hay muchas féminas que no ven y hay gente que puede dormir en el sofá hoy por causa de... un amigo que después de 20 años de matrimonio ya pasan a ser amigos, más que hermanos. Manny, no estás ayudando con el tema. Manny, hay una situación, Maniciera, hay una situación con los componentes jurídicos que están adornando estas elecciones en proceso de pandemia. El presidente de la República, en su intervención pasado domingo, estableció de que el gobierno dará garantías para que la Junta Central Electoral pueda contar con todos los recursos necesarios para el montaje de las elecciones el 5 de julio. Pero también hay una clase jurídica, Manny, tú que eres abogado, que está haciendo opinión, filtrando algunas informaciones en la palestra pública para creer
o pretender difundir de que existe una posibilidad de que si no hay elecciones, el periodo constitucional de Danilo Medina puede continuar más allá del 16 de agosto. Yo quiero hablar ahora con el abogado. ¿Cuáles son los aspectos jurídicos constitucionales y hasta dónde alcanza esta dinámica de informaciones en el ámbito electoral? De los abogados. Todo el mundo en esa materia está especulando y está partiendo de sus niveles de sentimiento. Es decir, fíjate que desgraciadamente los abogados dominicanos, lo digo con toda propiedad y sinceridad, hemos empeñado los criterios al mejor postor. La mayoría de abogados que se llaman constitucionalistas se han colocado a banda en un sector político. Están recibiendo en su gran mayoría beneficios del partido de gobierno y por tanto han perdido la credibilidad para opinar en esa dirección. En este momento, este es un elemento que nunca se había presentado, es nuevo, pero yo creo que tenemos que someter esa actividad a la parte práctica, a la parte racional. Fíjate qué cosa. Tenemos de un lado un gran problema de una pandemia que lógicamente estamos con un gobierno que de una u otra forma en ese aspecto tiene control porque viene arrastrando desde hace 4 años el sistema económico del país. Esa es una realidad. Y tenemos del otro el que esta misma situación está obstaculizando de alguna forma por un asunto eminentemente natural de que la gente pueda concurrir libremente a las elecciones. Entonces, aquí viene el principio de razonabilidad. Lo ideal es que, para no generar una crisis sobre otra crisis, porque entonces vendría la política muy peligrosa, más peligrosa que el COVID, más peligrosa que el COVID. Lo ideal es entonces que acudamos y utilicemos, si es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es lo que más se parece a la realidad y a lo razonable para que una vez convoque a las elecciones, si eso no puede ocurrir, o en todo caso que sea la misma Junta Central Electoral que tome el control, habría que buscarle una vuelta, pero lo que tú te vas a encontrar es que la gran mayoría no quiere que siga el actual presidente de la República manejando los destinos nacionales más allá de lo que dice la Constitución. Porque fíjate lo que están planteando los abogados constitucionalistas, que todos están en el área del gobierno, que todos están contratados por el gobierno y por eso adolecen ahora de calidad moral. Reitero, adolecen de calidad moral para opinar en ese sentido y por tanto sus opiniones no valen 3 cabezas de arenque. Reitero, sus opiniones no valen absolutamente nada porque están dando opiniones de parte interesada. Con esto yo no estoy diciendo que ellos no tengan la capacidad. Yo creo que muchos de ellos la tienen. Ahora bien, ¿de qué vale tu capacidad si todo el mundo entiende que tú estás dando una opinión atendiendo a tus intereses y a lo que tú te estás beneficiando? Que de hecho, yo entiendo que eso constituye un delito penal por omisión o por comisión. Porque y el peligro mayor, Manny, es los que no somos abogados, que confiamos en lo que Manny dice, en lo que dice cualquier otro abogado, estamos descansando nuestro criterio en el criterio suyo. Y si usted lo está vendiendo, como tú bien estableces, o estás mercadeando tu opinión jurídica, es como algo grotesco, algo absurdo, que usted tenga que vender una opinión profesional en medio de una dificultad de desinformación de un Estado sin los mecanismos de cómo aprender algo que no hemos vivido, que es nuevo. No, y sobre todo, que yo creo que eso va a generar una crisis política de consecuencias inimaginables. Doctor. Eso es lo que hay que tratar de cuidar. No podemos jugar con esa realidad. Esto no es un relajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el actual presidente? O sea, su contrato, el contrato que él tiene con la sociedad, llega hasta el 16.
si hay otra gente que la propia Constitución señala que pueden sustituirlo sin tener que buscar elementos teóricos para tratar de justificar una realidad. Porque fíjate una cosa, no es que la Constitución dice así, es que ellos, interpretando para beneficiarse de esa realidad, dicen que él debe seguir. Yo creo que lo ideal es que tome control del Estado Dominicano el presidente de la Suprema Corte de Justicia y convoque elecciones y nos evitamos traumas mayores. Doctor, usted entiende, he escuchado sus declaraciones muy atentamente. ¿Usted cree que en ese ritmo que usted habla del desgaste de los 20 años, que Janel complicó más diciendo otras cosas más y que alguna gente hoy van a dormir en el sofá por eso, usted entiende que en la mente de la sociedad dominicana existe un sentimiento puro y auténtico de cambio? Sí, sobre todo en la parte juvenil. Y las manifestaciones están ahí, incluyendo en un ala de ese propio partido. Es una realidad. Ese partido en este momento está dividido casi en un 50%, y si no en un 50%, en un 40-60%, pero dividido. Y no hay posibilidad de que una institución con esas condiciones dividida, más la otra parte de la población que también necesita cambio, y además de eso de que los cambios son importantes. Hasta los cuadros de las casas los vivimos cambiando, aunque los pongamos en otro lado de la pared. ¿Por qué? Porque eso de alguna forma hace dinámico el sistema de un país, le da oportunidades a otra gente que ingresen. O sea, vienen cosas nuevas, vienen ideas nuevas y van a haber elementos que se renoven. Por tanto, yo creo que los cambios son beneficiosos y es natural que así sea. Nosotros estamos sustituyendo a vuestros padres. Ya nuestros hijos prácticamente nos están sustituyendo a nosotros. Y esos son cambios. Entonces, ¿por qué nos debemos aferrar a quedarnos con un Estado? Sobre todo cuando hay tantas críticas de niveles de corrupción en algunos sectores del gobierno. Eso hay que verificarlo. Y es verdad, aquí las instituciones, por ejemplo, el sistema de justicia no está funcionando. No está funcionando porque ese mismo sector que ahora no está en el PLD, que era del PLD, fue el que generó con la creación de algunas instituciones, específicamente la creación de una nueva constitución, parte de lo que está pasando. De manera que yo entiendo que debe haber cambios y deben haber cambios institucionales con un ministerio público que solamente ve las cosas de un solo color, que no está funcionando adecuadamente, con un sistema de justicia que no está funcionando adecuadamente. Y basta con que uno revise los niveles carcelarios de los pobres. Y basta con que uno revise cuáles son los actos, las personas procesadas por actos de corrupción. Óyeme, es una población bajísima. No obstante, a que en el seno de la población existen a gritos, a todo pulmón, de que hay gente que no pueden demostrar el origen de las fortunas que tienen. Eran gente del pueblo y que hoy exhiben grandes riquezas. Entonces, eso tiene necesariamente que demostrarse con nuevo personal, si es verdad o es mentira. Pero yo creo que debe haber cambios, porque la gente se tiene que aferrar. El Estado es de todo. El Estado es de todo. Mucha gente tiene oportunidad y no se la están dando. Entonces, yo creo que tiene razón. Manny, tú sabes que el tiempo en televisión es un poquito corto, pero antes de terminar esta entrevista, yo quiero hacerte una pregunta puntual, y es una pregunta regional y política. En la región sur del país, Virgilio es de Baní. Nosotros somos de la provincia de Bauruco, específicamente del distrito municipal de Las Clavillitas. No, si yo te dejo a ti continuar, voy a tener problemas con mi papá, voy a tener problemas con mi padre, y tengo que decirle que mi papá es de Asua y mi madre en Banileja. Vamos a aclarar. Bueno, tú eres una mezcla del sur. Entonces, Manny, el sur corto, compuesto por 4 provincias, San Cristóbal, Baní, Ocoa y Asua. El sur largo, compuesta por 4 provincias más, como es Barahona, Neiva, Jimaní y Pedernales.
y el sur profundo, compuesta por 2 provincias como San Juan de la Maguana y Elías Piña. Estamos hablando de 10 provincias de la República Dominicana sumergidas en un atraso espantoso, económico, social y sobre todo de proyección a desarrollo. Cuando tú transitas y sales del peaje de la 6 de noviembre, tú ves posiblemente un avance en la autopista hasta la circunvalación de Baní, que se está construyendo, se inició el proyecto. Pero luego lo que tú ves, Manny, en la región de Asua, de Bauruco, da pena las calles, en la producción agrícola, el abandono de sus comunidades, no hay caminos vecinales. ¿Qué tú piensas que va a suceder? Porque los partidos políticos, todos, prometen una mejoría para el sur. Y lamentablemente nadie termina acudiendo a esta malograda zona geográfica de la República Dominicana. Mira, es el país entero que está así. Santiago no tiene carretera. Santiago, la zona norte, digamos, es la zona más poderosa del país. No tiene carretera. La única carretera medianamente buena, y es prácticamente un callejón, es la del este. La de nosotros, desgraciadamente, es la peor. Pero nosotros tenemos grandes problemas en el país. Señores, nosotros no tenemos hospitales. Nosotros tenemos 3.000 escuelas a nivel nacional. No hay profesores preparados. Y ahí están las escuelas vacías. O sea, perdimos el tiempo haciendo escuelas, escuelas, escuelas. Y sin embargo, ahora no tenemos hospitales. A pesar de que la crítica de los médicos y de los propios profesores viene desde años reclamando por mejores condiciones. Lo que se le está sumando son 3 cheles. Entonces, ese profesor de vocación se desapareció de la escuela y hoy la mayoría de profesores están para tener un cargo. De manera que nosotros, los de la región sur, estamos destinados cada vez más a vivir en miseria. Esa es la región más deprimida y no veo la posibilidad de que se pueda trabajar con ella si no se crean instituciones como son las zonas francas, que también empobrecen, pero por lo menos de alguna forma ayuda a que la gente pueda vivir un poco mejor. La creación del desarrollo de la agricultura, que es el fundamento de nosotros. Olvidémonos del turismo. Mira dónde está el turismo dañado. No hay turismo no hay turismo por muchos años. Nadie se va a montar un avión en este momento para ir a ninguna parte del mundo, a ningún país del mundo. Aunque algunos dicen que en 30 días tú arrancas. No, eso es mentira. Aquí no va a arrancar nada. Óyeme, esta enfermedad tenemos que aprender a vivir con ella y será por mucho tiempo. Ya nada es igual. Nada es igual. Por tanto, no es verdad que esto va a arrancar en 30 días. Va a arrancar en 30 días con una pasta de jabón en el bolsillo y a ver si lleves un galoncito de agua. El potecito de agua que uno se llevaba en la mano para beber, ahora es para lavarse las manos. Entonces, respondiendo a tu pregunta de la región sur, el sur es la región más deprimida. Esta cuenca del lago Enriquillo, sobre todo, es la más pobre porque la de San Juan por lo menos tiene las tierras para hacer buenas producciones y tiene agua. Tiene una zona más fría. La de nosotros es muy caliente. El lago Enriquillo se cogió todas las tierras y encima de eso los gobiernos parece que se le olvidó que el sur existe. A pesar de que el presidente es del sur. Yo tengo una tierra allá, doctor, yo tengo una tierra allá en Duvergé. Así que trata de venderla porque la presa de Monte Grande va para largo. Manny, no, ya de eso se olvidó. Ya aquí no se habla de presa de Monte Grande. No hay es un tema de campaña. Manny, yo me gustaría primero agradecerte la participación que has tenido esta noche con nosotros, pero sobre todo hacerte una invitación abierta, reiterada, para que puedas participar por lo menos una vez, 2 veces en un mes, porque tú tienes la experiencia y tienes el equilibrio necesario para poder orientar a la población dominicana. Así que, Virgilio, despide por esta noche este espacio y agradecido, Manny, de tu participación ahora mismo por Metrovisión. Bueno, gracias al doctor Manny Sierra por estar con nosotros esta noche. Para Janel Ferreira, comunicador, marketer, profesor, ha sido un placer. Y para Virgilio Félix, un placer que ustedes compartan con nosotros toda esta noche aquí en Ahora Mismo por el canal 62. Mañana miércoles nos vemos aquí en Metrovisión. No se vaya, que ahora la información está buena. Y hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.